Hola, hoy quiero resolver un problema del tema de capacitores y dieléctricos, un problema que he elegido estratégicamente del libro de Resnick, del volumen 2, de este capítulo concerniente a capacitores y dieléctricos, porque es un problema donde tenemos un conjunto de 4 capacitores dispuestos en serie y en paralelo. Entonces, la resolución de este problema muestra claramente cómo se trabaja con arreglos de capacitores. Este es el dibujo, la gráfica que viene en el libro. Vienen los datos de los capacitores C1, C2, C3 y 3, 4 y C4 de 1, 2, 3 y 4 microfaradios. Y aquí la B representa una batería que se conecta, que suministra una diferencia de potencial de 12 volts al circuito. Bien, voy a leer el texto del problema y luego lo analizamos aquí. Lo que dice el problema, el texto que viene en el libro, es lo siguiente. En la figura, la batería suministra 12 volts. A. Halle la carga sobre cada capacitor cuando el interruptor S1 se cierra. Y B. Cuando más tarde el interruptor S2 también se cierra. Considere C1 igual a 1 microfaradio, C2 igual a 2 microfaradios, C3 igual a 3 microfaradios y C4 igual a 4 microfaradios. Como he señalado, es un problema interesante por el montaje que tiene el circuito. Bien, vamos a hacer la parte A. En la parte A, lo que nos dicen es que el interruptor S1 se cierra. Eso quiere decir que vamos a representarlo de esta manera en el circuito. Con eso queremos decir que se cierra el circuito y entonces la carga puede fluir a través del circuito. Y en esa condición vamos a calcular la carga que se deposita en el capacitor 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Bien, en esa primera condición que tenemos ahí, lo que vemos es que el capacitor C1 y el capacitor C3 están en serie. Entonces vamos a colocarlo aquí, C1 y C3 en serie. Y de la misma manera, el capacitor C2 y el capacitor C4 están en serie. Entonces C2 y C4 en serie. Eso es lo que tenemos. Entonces, si C1 y C3 están en serie, podemos calcular la capacitancia equivalente de ellos. Le vamos a llamar C13. Recordemos que para capacitores en serie la capacitancia se calcula como el producto entre la suma. Entonces va a ser 1 microfaradio por 3 microfaradios da 3 microfaradios entre la suma que es 4. 3 entre 4 es 0.75. Pero la capacitancia C13 es 0.75 microfaradios. Tenemos ese primer valor. Y C2 y C4 también están en serie. Entonces la capacitancia equivalente es 2 por 4, que es 8. Y eso lo vamos a dividir entre la suma de 2 más 4, que es 6. Y entonces lo que tenemos es 8 entre 6. Y eso nos da 1.33 microfaradios. Entonces la capacitancia equivalente C24 es igual a 1.33 microfaradios. Ahora bien, una vez que hemos hallado la capacitancia equivalente de 1.3 y de 2.4, esos dos a la vez ahora están en paralelo. Entonces la capacitancia total, o podemos decir C13 y C24 están en paralelo. Eso es lo que tenemos. Entonces, si C13 y C24 están en paralelos, ellos están a la misma diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial de la batería. Eso quiere decir entonces que el voltaje 1.3 es igual al voltaje 2.4, es igual al voltaje total, o sea, a 12 volts. Ya tenemos eso. Bien, ya que tenemos entonces el voltaje 1.3 y la capacitancia 1.3, podemos calcular la carga 1.3. La carga 1.3 la vamos a calcular como la capacitancia 1.3 por el voltaje 1.3, de esa manera. Es decir, que va a ser 0.75 microfaradios, o sea, 0.75 por 10 a la menos 6,
y eso lo vamos a multiplicar por 12, que es el voltaje que tenemos. Y la carga 1,3 es de 9 microcoulomb. Entonces tenemos aquí 9 microcoulomb. Esa es la carga 1,3. Ahora bien, la carga 1,3, la capacitancia 1,3 viene de los capacitores 1 y 3 en serie. Por tanto, la carga 1,3 es igual a la carga 1 igual a la carga 3. Entonces ya aquí podemos decir de este resultado que tenemos ahí que la carga en el capacitor 1, que le vamos a llamar Q1, es igual a la carga en el capacitor 3, que le vamos a llamar Q3, y eso es igual a este valor que tenemos ahí, a 9 microcoulomb. Ya tenemos entonces la primera respuesta que andamos buscando. Ahora necesitamos conocer también la carga en los capacitores 2 y 4. Pero yo puedo calcular la carga 2,4 porque yo tengo la capacitancia 2,4 y tengo el voltaje 2,4. Entonces, la carga 2,4 es igual a la capacitancia 2,4 por el voltaje 2,4. La capacitancia 2,4 es 1.33 por 10 a la menos 6. Entonces 1.33 por 10 a la menos 6 y eso va multiplicado por el voltaje 2,4 que es 12. Entonces eso va multiplicado por 12 y eso nos da 1.59 por 10 a la menos 5. O sea, podemos aproximarlo a 15.9 microcoulomb en ese caso. Entonces 15.9 microcoulomb. Pero la carga 2,4 es igual a la carga 2 y a la carga 4, porque los capacitores 2 y 4 están en serie. Por tanto, de aquí sacamos que Q2 es igual a Q4 igual a 15.9 microcoulomb. Y ya tenemos entonces la respuesta a la primera parte del problema. La primera parte, reitero, era cuando el interruptor S1 se cierra, calcular la carga que hay en cada uno de los capacitores. De esa manera se trata esa parte. Al cerrar S1, estos dos están en serie, estos dos están en serie, hallo esas capacitancias y esas capacitancias 1,3 y 2,4 están a la vez en paralelo. Entonces hacemos las operaciones y podemos calcular la carga en cada capacitor. Bien, esa es la primera parte del problema. Q1 igual a Q3 igual a 9 microcoulomb, Q2 igual a Q4 igual a 15.9 microcoulomb. Vamos ahora entonces a resolver la parte B del problema. En la parte B del problema lo que se nos dice es considerar que ahora también se cierra el interruptor S2 y nuevamente se nos pide hallar la carga en cada capacitor. Es decir, que ahora el interruptor S2 también se va a cerrar. Cuando el interruptor S2 se cierra, lo que resulta ahora es que el capacitor C1 y el capacitor C2 están en paralelo. Entonces vamos a tener aquí C1 y C2 en paralelo. Y de la misma manera vamos a tener que el capacitor C3 y el capacitor 4 están en paralelo. Y ahora C3 y C4 en paralelo. Si C1 y C2 están en paralelo, puedo hallar la capacitancia 1,2. La capacitancia 1,2 en paralelo, pues es sumar esta que tenemos aquí y nos da 3.0 microfarad. Porque así se calcula la capacitancia de capacitores en paralelo. Y la capacitancia C3,4 pues es la suma de la capacitancia del capacitor 3 y del 4 y eso da 7 microfarad. Tenemos eso. Pero ahora el capacitor 1,2, el equivalente 1,2 y el equivalente 3,4 están en serie a la vez. O sea que el C1,2 y el C3,4 están en serie. Por tanto, yo puedo calcular la capacitancia total, la capacitancia C1, 2, 3, 4, la puedo calcular como el producto sobre la suma. Y lo que vamos a tener aquí entonces es que vamos a tener, cuando haga el producto, me da 21, entre la suma queda 10, me da una capacitancia equivalente de 2.1 microfarad. Eso es lo que vamos a tener. Bien, tenemos la capacitancia equivalente que es 2.1 microfarad. El voltaje total es 12 volts. Podemos hallar entonces la carga total en el circuito.
La carga total, que la vamos a llamar la carga 1, 2, 3, 4, es la capacitancia total que tenemos ahí, que es de 2.1 por el voltaje total. Entonces 2.1 microfaradios, eso lo vamos a multiplicar por 12 y nos da una carga total de 2.52 por 10 a la menos 5, o sea, 25.2 microcoulomb. Esa es la carga total, 25.2 microcoulomb. Pero el capacitor 1,2 y el capacitor 3,4 están en serie. Por tanto, esta carga que tenemos aquí es igual a la carga 1,2 y a la vez igual a la carga 3,4. Entonces, si yo tengo la carga 1,2 y la capacitancia 1,2, nosotros podemos calcular el voltaje 1,2. Y a partir de calcular el voltaje 1,2 y conociendo las capacitancias de cada uno de ellos, puedo calcular la carga. Entonces vamos a hacerlo. Nosotros sabemos que Q es igual, de manera general, a C por B. O sea que el voltaje 1,2 lo voy a calcular como la carga 1,2 entre la capacitancia 1,2. Eso es lo que tenemos. Pero la carga 1,2 ya la tenemos. La carga 1,2 es de 25.2 microcoulomb. Y eso lo vamos a dividir entre la capacitancia 1,2, que es de 3 microfaradios. Entonces, cuando dividimos esto entre 3 exponente a la menos 6, eso nos da 8.4. Entonces, el voltaje 1,2 es de 8.4 volts. Eso es lo que vamos a tener. Y de la misma manera, podemos calcular el voltaje 3,4. El voltaje 3,4, simplemente por conservación, si el voltaje total que tenemos es de 12 volts y a eso nosotros le restamos los 8.4 que tenemos en el 1,2, entonces el resto es el voltaje 3,4. El voltaje 3,4 es simplemente de 3.6 volts. Eso es lo que vamos a tener para que la suma total nos dé 12. Bien, ya que tenemos el voltaje 1,2, nosotros sabemos que el capacitor 1 y el capacitor 2 están en paralelo. Por tanto, el voltaje 1 es igual al voltaje 2 igual al voltaje 1,2, o sea, a 8.4 volts. Y de la misma manera, los capacitores 3 y 4 están en paralelo, o sea que el voltaje 3 es igual al voltaje 4 igual a 3.6 volts. Ya que tenemos el voltaje en cada capacitor y tenemos la capacitancia de cada capacitor, podemos calcular su carga. Entonces simplemente la carga 1, Q1, que es igual a C1 por B1, C1B1, nos va a dar, tenemos el voltaje es 8.4 y eso lo vamos a multiplicar por la capacitancia 1, que es de 1 microfaradio. Entonces simplemente eso nos va a dar 8.4 microcoulomb. Ese es el resultado que tenemos para la carga 1. Para la carga 2, el voltaje que tenemos es de 8.4 y ese 8.4 volts lo vamos a multiplicar por la capacitancia, que es de 2 microfaradios. Cuando hacemos eso, eso nos da 1.68 por 10 a la menos 5, o sea, podemos aproximar a 16.8 microcoulomb. Podemos calcular la carga 3, que es el voltaje, la capacitancia 3 por el voltaje 3. El voltaje 3 es de 3.6, eso lo multiplicamos por la capacitancia 3, que es de 3 microcoulomb, y eso nos da 1.08 por 10 a la menos 5, o sea, aproximadamente 10.8 microcoulomb. Y podemos finalmente calcular la carga 4 como el voltaje 4, que es nuevamente 3.6 por 4 microfaradios, y eso nos da 1.44 por 10 a la menos 5, o sea, 14.4 microcoulomb. Y tenemos entonces calculada la carga en cada capacitor en esta segunda situación también, donde se han cerrado los dos interruptores. Un problema interesante del tema que estamos viendo de capacitores, porque es un problema que permite justamente utilizar todas las fórmulas que hemos visto aquí en este tema y sobre todo el manejo que tenemos que hacer
de los arreglos de capacitores en serie y en paralelo. Me parece realmente un problema muy típico de este capítulo y un problema que, reitero, es seleccionado del libro de Resnick del volumen 2 del capítulo concerniente a capacitores y dieléctricos. Espero pues que si estás cursando esta materia de electricidad y magnetismo o física 3, como se llama también, este problema que he mostrado aquí te sea de tu interés y que la explicación que te he dado haya sido clara. Si es así, te invito a que le des like al video.